vamos, Víctor, con esta parte del convenio vertical? Sí, de hecho, este vínculo que habla de este vínculo vertical con Dios, empieza justo con la ordenanza del sellamiento y dice cómo mantenemos ese vínculo, cómo se mantiene, porque ya habíamos visto ayer cómo mantenemos el vínculo lateral y en pocas palabras era allegarnos a nuestro cónyuge y eso implicaba muchas cosas, ¿no? Si no lo vieron, vayan al programa de ayer terminando y ahí van a ver esas cosas que necesitamos hacer para mantener el vínculo lateral. Pero para el vertical, él lo resume, este es el de ayer, sí. Para el vertical, él lo resume de una manera muy fácil. Básicamente dice, cumple con los convenios que haces en el templo. Y los que haces cuando él se refiere específicamente a la ordenanza de la investidura y hace referencia a los 5 convenios que hacemos en la ordenanza de la investidura, a saber, obediencia, sacrificio, evangelio, castidad y consagración. Entonces, dice, este es el requisito para mantener ese vínculo vertical o para mantener una relación con Dios o ese vínculo. Pero dice que también hacemos convenio con Dios de recibir a nuestro compañero o compañero y ser un cónyuge y padre o madre recto. Entonces, a estos 5 convenios que habíamos visto que se llevan a cabo en la ordenanza de la investidura, tenemos que añadirle a los convenios que hacemos en sí en la ordenanza del sellamiento y que ya la relaciona más con la relación con nuestro cónyuge y también como padres, ¿no? O con nuestros hijos. Entonces, fíjate la parte interesante, ¿no? Aun cuando separábamos estos dos vínculos, el lateral y el vertical, no, no tenemos opción si queremos mantener un vínculo vertical con Dios sano o estable o intocable, por decirlo de alguna manera. Sí tenemos que cumplir con los convenios que de manera personal hacemos con Dios, pero también tenemos que cumplir al mismo tiempo con los convenios que hacemos con Dios, pero respecto a nuestro cónyuge o respecto a nuestra familia. Ahora, Víctor, al menos a mí me resulta sumamente interesante cómo es que, fíjate, para hacer el convenio del matrimonio es necesario que antes entremos en el orden del sacerdocio a través de la investidura, lo que hoy conocemos propiamente como iniciatoria e investidura. Y ahí, durante estas ceremonias, hacemos estos 5 convenios de los que tú ya hablaste, ¿sí? Recibimos por convenios 5 leyes. Eso es lo que hacemos. Entonces, yo avanzo en la cadena de los convenios o en el camino de los convenios y después de la investidura llevo a cabo un convenio adicional que es el convenio del matrimonio. Entonces me dice el Elder Carpenter, para que tú permanezcas fiel a este convenio que ahora estás haciendo, es necesario que obedezcas las leyes que recibiste previamente. Entonces, aquí Víctor, yo veo un camino de progreso en el sistema establecido por Dios en cuanto a las leyes que te va dando y la claridad de estas leyes. Te doy leyes, veías un convenio adicional, haces un convenio adicional, pero ya no vas solo. Fíjate, el primer convenio va solo. El segundo convenio va solo, que es el don del Espíritu Santo. El tercer convenio, sacerdocio, va solo para los hombres. El cuarto convenio, la investidura, va solo. En el quinto ya no. En el quinto vas con alguien. Y para ser fiel a esta, me tengo que remitir al previo. Me resulta muy ilustrativo, Víctor, esta parte, pues implica una cadena de progreso, ¿no? Fíjate, voy a poner en pantalla esta parte, yo al menos tengo subrayado en morado y dice,
al mantener el vínculo vertical, nos hacemos merecedores, y aquí habla, este es el fruto que permanece, ¿no? ¿Cuáles son las bendiciones si yo me mantengo fiel al vínculo vertical? Ok. Me hago merecedor de las bendiciones de formar parte de la familia de Dios mediante el convenio abrámico. Ah, mira, habla del convenio de Abraham. Que por cierto, el domingo vamos a hablar acerca de eso. Venimos analizando la sección 110 de Doctrina y Convenios. ¿Sí? Y ahí se entregaron 3 llaves. Y la segunda de ellas tiene que ver con este convenio abrámico. ¿Sí? Entonces, el domingo vamos a hablar acerca de ello. Así que ya no me meto más en ese tema porque lo vamos a dejar para el domingo. Entonces, recibimos esas bendiciones del convenio abrámico. ¿Qué incluye? Bendiciones de posteridad, de la posteridad, el evangelio y el sacerdocio. Este es muy interesante, Víctor, porque si recordamos las bendiciones asociadas a entrar a un reino celestial de acuerdo con lo que recibimos en el templo, es que el sacerdocio permanece en nosotros. ¿Y este sacerdocio qué? Bueno, ese sacerdocio es el sacerdocio a través del cual se organizó la materia en esta esfera, por ejemplo. Y esta esfera ha servido para poner la simiente de Dios. Ayer lo veíamos, ¿no? La semilla, el semen, lo que da vida. Entonces, está esta tierra que se organiza de acuerdo con el poder del sacerdocio del Hijo de Dios para poner aquí a los hijos de Dios, a la simiente de Dios que somos nosotros, a fin de que podamos progresar. Entonces, una de las bendiciones asociadas al vínculo vertical es que yo voy a tener acceso a ese sacerdocio, a poderes que ahora, o a llaves que ahora no me han sido entregadas, más que en mínima parte. ¿Cuál es la mínima parte que sí se le ha entregado al hombre? Y sea o no sea poseedor del sacerdocio, es el de la procreación. Pero en el futuro se tendrán las llaves para organizar la materia a fin de que haya otras esferas donde otras simientes tengan su estado de probación para que puedan progresar en la cadena o en la senda de convenios para que lleguen a un estado, dice José Smith, sea un dios o sean muchos dioses, ¿sí? A ese estado, a un estado de exaltación. ¿Cómo ves, Víctor? Fíjate que cuando habla aquí de las bendiciones de la posteridad, y lo está asociando obviamente a las bendiciones de la exaltación, ¿no? Es decir, habla de exaltación o de este fruto que permanece, estas bendiciones que pueden permanecer mediante nuestra fidelidad. Y entonces describe las bendiciones de la posteridad, de esto que has estado hablando. Y entonces me quedé pensando, y creo que lo comentamos ayer, ¿no? ¿Por qué tener posteridad es una bendición o por qué se considera una bendición? Y hablábamos de que los que estamos en la tierra o en esta esfera terrenal y tenemos la bendición de tener descendencia, hacíamos referencia a eso y que es uno de los gozos más grandes que puede sentir una persona aquí en la tierra. Y preguntaba a alguien, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no tienen aquí hijos? ¿Se pierden de ese gozo? Y bueno, solamente lo pierden en esta pequeña etapa de la eternidad, en esta pequeña etapa llamada estado terrenal. Sin Que, embargo, que el presidente Nelson dijo, es un nanosegundo, o sea, no, es nada, no se sí, pierden de mucho realmente, no se ¿no? pierden de mucho. Ajá. Entonces, comparado con la eternidad, realmente no se pierden de mucho. Entonces, imagínate el gozo que sentimos aquí en la tierra de tener posteridad, pero quizás no podemos imaginar de cuánto mayor va a ser ese gozo al tener como posteridad no uno, ni dos, ni cinco, ni 10 hijos. Es decir, estamos hablando de millones o billones de seres espirituales que se pueden convertir en nuestra posteridad.
Y entonces por eso es una bendición, ¿no? Por el gozo que eso te va a dar. Y eso nos hace entender también el gozo o la manera en que el Padre Celestial se goza de sus hijos. Y quizás de unos más que otros, ¿no? Pero en general, el tener posteridad para el Padre Celestial es un gozo, así como lo va a ser para nosotros. Entonces, esta es de las bendiciones de las que estamos hablando. Y también dice, ¿no? De la continuación del sacerdocio y del evangelio. Entonces, el evangelio también es eterno. A veces podríamos pensar que el evangelio es un asunto de esta tierra o que el sacerdocio es un asunto de esta tierra. No, son asuntos eternos. Así como la posteridad, también dice el Elder Carpenter, el evangelio y el sacerdocio también son parte de estas bendiciones y por lo tanto podemos saber que son bendiciones eternas, es decir, que van más allá de esta tierra. Bien, esa es otra bendición. Por aquí, Víctor, y este evangelio, Víctor, perdón que me detenga, iba a avanzar, pero este evangelio que le llamamos el evangelio de Jesucristo, sí es el evangelio de Jesucristo, pero es el evangelio del Padre. O sea, es el mismo evangelio que se nos enseñó en el estado preterrenal. Es el mismo evangelio que nos enseñó el Padre cuando éramos inteligencias. Y llega, ¿no? Llega con conocimiento nuevo. Y le digo, a ver, júntense como los Minions, ¿no? Nos junta todas las inteligencias que vamos en esta camada. Y todo ahí, yo me imagino ahí como con los Minions, todo ahí. Y el Padre nos presenta un evangelio para que dejemos de ser Minions, ¿sí? Y progresemos. Y nos presenta un evangelio. El evangelio son leyes, ¿sí? Nos presenta un evangelio. Las leyes traen bendiciones asociadas. Y la primera bendición que recibimos al obedecer las leyes iniciales es recibir un cuerpo espiritual. Y así aquí, y así en lo subsiguiente, a través de las generaciones o las simientes, por toda la eternidad. Este evangelio se seguirá enseñando, porque es sin principio de días ni fin de años. Es el evangelio del Padre. Y continuarán las simientes, Víctor. Y es el mismo evangelio del cual seguiremos hablando, incluso en un estado de exaltación, ¿no? Sí. Me dio risa el comentario de Gustavo. Sí, Dice, también lo vi. algunos seguimos, yo a lo mejor me incluiría, ¿no? Algunos seguimos siendo minions. Y aún como inteligencias decidimos, Víctor, eso es lo interesante. Y aquí a veces tenemos tanto miedo, Víctor, que deseamos que se decida sobre nosotros, lo cual nos retrotrae a un estado previo, ¿no? A lo mejor peor que Minions.